Últimamente estuve explorando bastante cómo las herramientas de inteligencia artificial están influyendo en la manera en la que producimos música y sobre todo qué significa para músicos, compositores y productores. Hace poco probé Mureka en este canal, que es un modelo de generación musical que permite crear música a partir de texto, pistas existentes e incluso video a través de su función de bandas sonoras. También ofrece una función de remezcla y permite generar videoclips con un solo clic. Además, cuenta con un modo de estudio que permite la separación automática de pistas y la edición parcial de las mismas, que permiten además un mayor control a diferencia de otras inteligencias artificiales como Suno, por ejemplo. Porque muchas herramientas de inteligencia artificial musical hoy buscan priorizar la velocidad y la automatización, pero Mureka apunta más hacia flujos de trabajo donde el productor sigue teniendo el control de su creación. Mureka también ha lanzado su cliente de escritorio para Mac, que se llama Mureka Co, que en lugar de funcionar como una plataforma separada, Mureka Co está pensado específicamente para integrarse directamente con Ableton Live, como un asistente de producción musical personalizado. Entonces, hoy quiero probar qué tan útil puede ser esta herramienta en un flujo de trabajo profesional. Mureka Co es un asistente virtual de inteligencia artificial que trabaja directamente con Ableton Live, por eso vas a ver en pantalla que tengo abierto en un costado Ableton Live, la versión gratuita, y al otro costado el chat con Mureka, que seguramente vas a estar familiarizado con esta clase de interfaz porque es simplemente un diálogo que vas a tener directamente con la inteligencia artificial para que le vayas pidiendo las cosas que querés que haga directamente en Ableton. Por eso, en lugar de generar canciones independientemente como vimos en el otro video que se pueden hacer directamente desde el sitio web, acá vas a poder interactuar directamente con el DAW, es decir, con el multipista, a través de los prompts o comandos que le indiques directamente a la inteligencia artificial de Mureka. Vas a poder generar ideas musicales, crear stems directamente, modificar arreglos que ya tengas hechos, organizar los tracks, agregar plugins, VSTs y todo lo que ya haces manualmente en el DAW lo vas a poder hacer directamente indicándoselo a Mureka. Le puedes escribir directamente en español independientemente de que la interfaz esté en inglés. Por favor, genera, yo siempre trato con amabilidad a todas las inteligencias artificiales, por favor genera una melodía pentatónica con un piano solo, para ver cómo responde con esto. Se lo pedimos directamente a Mureka y va a comenzar a generarlo. Fíjate que está cargando directamente. Voy a generar una melodía pentatónica como piano para ti. Primero verificaré el estado de la sesión de Ableton y luego crearé la pista. Ya va a estar vinculado con Ableton. Perfecto, ahora voy a crear una melodía pentatónica con piano usando la IA de Mureka. Si no sabes cómo vincularlo, es muy sencillo, tenés que ir a la configuración de Ableton y ahí seleccionar la opción de Mureka. De todas maneras, en la página web están los videos explicativos para que puedas directamente hacer eso, que solamente te toma un minuto y se vincula inmediatamente. Muy bien, dice, excelente, ya tengo la melodía pentatónica generada, ahora voy a importarla a tu sesión de Ableton Live. Fíjate que el código se está escribiendo en automático y acá me describe qué es lo que hizo, que eso también es muy interesante para entender cómo está pensando y ver si estamos de acuerdo con el criterio compositivo que está llevando adelante. He generado e importado una hermosa melodía pentatónica, eso lo veremos en un momento, con piano solo a tu sesión de Ableton. Como podemos observar, automáticamente, sin que yo tocara absolutamente nada, me importó el audio directamente a la sesión de Ableton y me dice que es un piano solo, melodía pentatónica, que es lo que le pedí, dura aproximadamente 3 minutos y dónde está ubicada. Con lo cual, si yo reprodujera, debería sonar una melodía pentatónica. Lo importante de trabajar con estas herramientas es entender que la inteligencia artificial no está solamente creando audios aleatorios, está formando prácticamente parte del proceso de producción real porque está siguiendo nuestras indicaciones. Y esto no quiere decir que todo este trabajo tiene que acotarse a escribir un prompt, trasladarlo al Ableton y luego salir andando con eso, sino poder utilizarlo como una herramienta creativa que me permita exprimir al máximo las ideas que tengo como productor, como compositor, como músico, y poder incluso tomar alguna de estas ideas para poder reutilizarlas en otras piezas compuestas originalmente por nosotros también. Ahora le vamos a pedir a la inteligencia artificial que cree una melodía pentatónica, pero que directamente la escriba en MIDI utilizando un sonido nativo del Ableton para que podamos apreciarlo en ese formato también. Por favor, crea una melodía pentatónica en MIDI utilizando un piano nativo de
Ableton. Hay una pista MIDI disponible, voy a crear una nueva pista MIDI dedicada para el piano con la melodía pentatónica. Fíjate que automáticamente creó otra pista sin que yo hiciera nada. Por las dudas voy a dejar el mouse de este lado. Encontré el gran piano nativo de Ableton, voy a cargarlo en la pista. Lo está cargando en la pista. Ahora va a crear el clip MIDI. Lo interesante es que también te va comentando paso a paso qué es lo que está haciendo. Ahora escribo la melodía pentatónica en Do mayor. Do, re, mi, sol, la. Está bien, sabe lo que es una melodía pentatónica. Frase musical expresiva con variación rítmica. Te explica en código, que yo no entiendo código honestamente, qué es lo que está haciendo. Si hay algún inconveniente que detectó o algo que no puede identificar, simplemente dice que lo va a rectificar y lo va a corregir, así que lo hace en automático. Piano pentatónico. Utiliza el gran piano y te explica cómo están separados los compases, que son 8 compases, ascenso suave, descenso resolutivo y demás. Así que vamos a ver acá en Ableton. Están las dos pistas superpuestas. Vamos a simplemente quitar esta pista. Vamos a quedarnos solamente con este piano pentatónico. Es una melodía pentatónica y de hecho fíjate que está el MIDI. Y uno, si quisiera, puede editar esto y agregar cualquier otra nota. Obviamente estoy agregando al azar para que veas que no es algo fijo o estanco, sino que uno puede editar incluso las mismas notas que ya creó Mureka para este ejemplo. Entonces ahora le voy a pedir, por favor, ahora agrega acordes con cuerdas para que sirvan de apoyo a la melodía pentatónica que ya está creada. Por favor, también hazlo en MIDI. Lo único que le pedí es, además de esta melodía pentatónica que ya me creó con el sonido de piano, ahora quiero que con unas cuerdas cree los acordes y también los transcriba en MIDI para que, en el caso que yo quiera, los pueda reutilizar. Primero reviso las notas de la melodía para confirmar la clave, es decir, que está en Do mayor en este caso. Luego creo la pista de cuerdas con un preset nativo y busco el mejor instrumento. Dice que va a usar las Lush Strings. Fíjate que yo no abrí ningún compartimento, ningún instrumento, todo lo está haciendo automáticamente Mureka y te dice en qué track lo va a crear. Esto en parte se trata un poco de reducir el trabajo mecánico porque hay muchas partes del proceso creativo que siempre estamos repitiendo de la misma manera y esto quizás nos ayuda a agilizar todo ese proceso y a fatigarnos menos con cosas muy mecánicas o que terminan siendo bastante estancas y repetitivas justamente. Entonces podemos organizarnos mejor, bocetar mejores ideas, probar arreglos distintos proponiéndoselos directamente a Mureka, experimentar con alguna textura que no hayamos probado en ningún momento, construir algún demo, ¿sí? Alguna demostración o una pequeña maqueta o directamente organizar sesiones enteras para poder grabar directamente en Ableton, lo cual agiliza mucho nuestra labor diaria. Acá dice que agregó las cuerdas, indica los acordes, Do mayor, La menor, Fa mayor, Sol mayor, tiene sentido, además dice tónica, color menor, subdominante, por lo menos conoce de relaciones tonales, la progresión primero, sexto, cuarto, quinto es 100% compatible con la escala pentatónica de Do. Entonces, acá tenemos a las cuerdas, vamos a ver cómo suenan estas cuerdas. Hay alguna nota que es un intruso porque yo puse algunas notas que están equivocadas. Pero fíjate que no estamos acá trabajando sobre el sonido directamente porque, como te dije, son todos instrumentos nativos de Ableton. No he cargado ningún VST mucho más digno sonoramente para mi gusto en lo particular. Pero fíjate que tranquilamente te organiza los acordes, te escribe la progresión y las transporta directamente al MIDI. Ahora le vamos a pedir algo de mezcla. Le vamos a pedir ahora agrega una reverb general y dale algo más de ganancia al piano para que no quede opacado por las cuerdas, que ya vimos que suenan muy fuertes. Entonces a Mureka Co le podés pedir que haga básicamente cualquier operación dentro de Ableton
desde la producción de un track, es decir, de un audio, desde la producción de los elementos MIDI o incluso lo que tiene que ver con la mezcla para utilizar plugins como reverbs, delays, compresores y demás. Y como dije antes, las decisiones finales siempre son nuestras como seres humanos. Esta no es ni más ni menos que una herramienta más que pueda ayudarnos en nuestra labor diaria y me parece tremendamente interesante que podamos experimentarla tempranamente para estar a la orden del día con todas estas cuestiones, porque todo lo que tiene que ver con lo emocional, con las tensiones y resoluciones, con la estructura de una canción o bien con los elementos que la van a componer, incluso narrativamente, terminan siendo una decisión nuestra, porque la inteligencia artificial puede agilizarnos estos procesos, pero no puede decirnos cómo sentir, cómo pensar y cómo crear esa música que queremos hacer. Fíjate todo lo que va haciendo. La reverb configurada para las 2 pistas, pone algo en particular para el piano, es decir, tiene cierto criterio de mezcla también a la hora de pedirle algo bastante general. Dice que va a modificar el volumen específicamente para el piano, así que vamos a ver cómo es el resultado luego de estos pequeños elementos, estas pequeñas modificaciones que le pedí al respecto, justamente para testear cómo funciona sin mucho condicionamiento adicional. Procesamiento aplicado. Esto es excelente porque si vos tenés que hacer un trabajo de mezcla o de producción y necesitas luego tener un raconto de los pasos que seguiste o las cosas que fuiste haciendo, no tanto para presentar al cliente en el caso que te lo solicite, sino también para saber cómo estás trabajando respecto a esto, qué es lo que se ha modificado y qué no, como para poder tener opciones también a la hora de seguir trabajándolo manualmente. De paso le pedí que cambiara un poquito el sonido de piano y dice que como se traspapelaron las reverbs, los plugins, simplemente está ajustando eso nuevamente y ahora debería sonar todo más pocket. Sí, es un piano más pocket, pero fíjate que tiene una reverb un poco más sutil y está mejor trabajado. Obviamente sí, tenés otros plugins mucho más profesionales que los que vienen nativos en Ableton, que de por sí son bastante buenos, pero a propósito quise probarlo con la versión gratuita directamente para que se pueda testear al respecto. Algo que no mencioné, pero esta versión de Murecaco es específica para Mac OS, es decir, para el sistema operativo de Mac, y estará disponible para el sistema operativo de Windows muy pronto. Por lo tanto, si te interesa experimentar esta clase de flujo de trabajo musical asistido directamente por Murecaco, los links para que puedas acceder a la versión gratuita completamente van a estar debajo en la descripción o bien en el primer comentario piñado. Y como siempre digo en estos videos, la tecnología muy probablemente no reemplace a los seres humanos y yo estoy completamente convencido de que eso será así, básicamente porque también es mi fuente de trabajo, con lo cual no voy a pretender operar en mi propia contra. Creo que podemos seguir creando muchísima música todavía y esto tiene que funcionar como una herramienta que nos permita desarrollarnos con mayor libertad creativa a la hora de sentarnos delante del multipista, en este caso combinando Murecaco junto con Ableton Live. Por lo tanto, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.